Naisan, El sol de medianoche. Dirige Grian Kutanda. Y no queremos olvidarnos en este programa de una iniciativa que nos parece sumamente importante. La Global Summit Flotilla. Esa flotilla en este momento parece que son unos 70 embarcaciones, más de 1 millar de personas que el pasado domingo, día 12, tenían previsto zarpar desde Barcelona en dirección a Gaza, en una nueva protesta contra el genocidio que está perpetrando allí el ultraderechista Netanyahu. En teoría se partieron el día 12 desde Barcelona, aquí cerquita, pero se dirigieron a un puerto muy cercano porque parece que las condiciones climáticas no eran las adecuadas. Pero en los próximos días, quizá hoy mismo, estén ya partiendo definitivamente hacia Gaza. Entre esas embarcaciones está nada menos que el Arctic Sunrise, uno de los barcos de Greenpeace, y está también el Open Arms, que como sabéis es una embarcación de Oscar Camps, un socorrista que un día decidió que quería salvar vidas en el Mediterráneo, vidas de emigrantes y de refugiados en el Mediterráneo, y que se ha unido también en esta ocasión a la Global Summit Flotilla. Oscar Camps, que es un héroe, es todo un ejemplo de guerrero del arco iris, de guerrero de Shambhala, de guerrero de Avalon, de todas estas leyendas, estos mitos del futuro. Oscar Camps textualmente decía que para Ursula von der Leyen los derechos humanos deben ser demasiado ideológicos. Coincidimos y apoyamos esta afirmación. Tenemos en este momento una presidenta del Consejo de Europa que deja mucho que desear, y puedo decirlo porque estuve intentando hablar con ella en Bruselas durante mi huelga de hambre de 48 días en Bruselas el pasado verano. No conseguí que me hiciera ningún caso. En última instancia lo que hice fue, el último día de mi huelga de hambre, le mandé una carta por correo certificado que hice abierta a través de las redes, que la podéis ver. Os voy a dejar los enlaces aquí para que podáis escuchar los vídeos donde leía esta carta justo delante del edificio de la Comisión Europea. Leí la carta y la grabamos y la dimos a conocer al mundo, y le doy toda la razón a Oscar Camps. Esta mujer no debería de estar presidiendo la Unión Europea, en primer lugar porque no ha hecho nada con el tema del genocidio de Gaza, en segundo lugar porque poco menos que estuvo dándole la razón a Donald Trump hace poco con todo el tema con el tema de la guerra en Oriente Medio. Por lo menos lo estuvo justificando de alguna manera, y ahora tampoco está haciendo nada con el genocidio que está teniendo lugar en el Líbano, el que continúa teniendo lugar en Gaza. Así que apoyamos las palabras de Oscar Camps. En cuanto a las demandas de la flotilla, en este momento son 4. 1. Apertura del corredor marítimo y terrestre permanente bajo control palestino y supervisión internacional. La segunda demanda que está haciendo la flotilla a nivel internacional, y concretamente al gobierno de Israel, a nivel internacional es el embargo de armas a Israel. En tercer lugar, la suspensión de acuerdos con Israel, que como hemos visto antes, Europa ha empezado a ponerse las pilas ya en ese tema, aunque hay que quitar de en medio primero a Víctor Orbán. Y la cuarta demanda que está haciendo la flotilla es la rendición de cuentas por el genocidio y detención de los criminales de guerra, entre ellos Netanyahu, como no podía ser de otro modo. Pero la flotilla tiene detrás mucha más gente, aparte del millar de personas que están yendo en estas embarcaciones hacia Gaza. La flotilla tiene detrás también una campaña global con más de 3.000 personas en lo que se llama We Rise. Nos ponemos en pie, vendría a ser la traducción al inglés. Os podéis sumar a esta campaña We Rise a través de internet. En cuanto a la fecha de llegada, no sabemos cuándo llegarán. Es normal que haya retrasos dependiendo del clima.
y también dependiendo de la seguridad, porque sabemos que Israel va a violar las leyes internacionales, igual que hizo en la anterior flotilla. La anterior flotilla tardó 27 días en llegar desde Barcelona hasta Gaza. En aquella ocasión fueron 42 barcos y llegaron 474 activistas de 47 países. Llegaron desde Barcelona, Génova, Túnez y desde la isla de Siros, en Grecia. Tuvieron cuatro ramas de embarcaciones. Terminó aquello con un secuestro y una detención arbitraria de los activistas de la flotilla. Hubo incluso violencia física y trato inhumano, y 8 de estos activistas denunciaron incluso torturas ante los tribunales. En esta ocasión, como decimos, van 70 barcos, 1 millar de navegantes y más de 3.000 activistas de 100 países apoyando esta campaña. Así pues, os animamos a que os suméis a la campaña. Os dejamos también enlaces en los créditos para que podáis apoyar a la Global Sumud Flotilla. Y continuamos y nos vamos ahora con otro tema que queremos iniciar dentro del programa, el tema de las preguntas. Os invitamos a que nos hagáis preguntas. ¿Haces meditación, oración o lanzas al universo tu deseo y tu intención por el fin de las guerras y del odio y por la salud de la tierra y de toda la comunidad de vida? Si haces algo de esto, te animamos a que te unes a nosotras el día 17 de abril en una meditación, oración, intención mundial con la que intentamos dar un giro de timón a los asuntos del mundo. Según estudios científicos, la meditación, la oración y la intención tienen efectos medibles sobre delitos violentos en poblaciones humanas e incluso en las guerras. Y ante lo que está sucediendo actualmente en el mundo, quizás podamos hacer mucho desde el silencio y la quietud de nuestro hogar. Únete a nosotras el 17 de abril para imaginar el mundo que queremos. Te enviaremos una meditación dirigida en audio junto con las instrucciones específicas para su realización. 17 de abril. Imagina el mundo que siempre soñaste. Midnight Sun, el sol de medianoche.